Estamos en el Ayuntamiento de Madrid, que es un edificio estupendo. Estamos frente a una de las plazas más conocidas de España, la Plaza de Cibeles, y está con nosotros el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Alcalde, buenas tardes. Buenas tardes. Yo no sé si uno cuando se mete en la oficina y ve esta vista, yo no sé si usted se ha acostumbrado a esto, alcalde. No, es difícil acostumbrarte a esto, entre otras cosas porque lo que hay que hacer es salir de la oficina, en mi caso al balcón, que es la suerte que tengo, y poder ver la Fuente de Cibeles, poder ver la plaza, una de las plazas más bonitas, más transitadas también, que más vida tiene de la ciudad de Madrid, que más bonitos edificios rodean esta plaza, pero es que a mí lo que me sirve es para salir de la oficina al balcón y desconectar de vez en cuando. ¿Le ha cambiado mucho la vida de casado? Cambia la vida de casado, eso es inevitable, es decir, yo creo que, oye, a mejor, digo que a mejor, de verdad, además, digo que a mejor, y me ha cambiado, sí, porque la verdad es que además cuando uno alcanza la edad que yo ya tenía, que son 49 años, que en el momento en que me casé, es complicado, ¿no?, adaptarte a una nueva vida. Sin embargo, la verdad es que muy bien, habría que preguntarle a ella, también es cierto, pero en mi caso, la verdad, es que muy bien, muy bien. ¿Usted se ha casado por tradición, por convicción? ¿Por qué se ha casado? Me he casado por convicción, me he casado por mis convicciones, por los principios que tengo en la vida. ¿Se entiende tradición por educación? Sí, por lo que he visto en mi casa, también por lo que he visto en mi casa. He tenido la suerte, y siempre lo digo, de tener unos padres maravillosos, de ser 6 hermanos, de tener una familia que con sus dimes y diretes, como en toda familia, sin embargo, lo considero un privilegio, y por eso, si se entiende por tradición lo que he visto en casa, también por lo que he visto en casa. Pero esa tradición la ha hecho suya, usted. Esa tradición la ha hecho mía, la he interiorizado, es decir, no es una tradición que he aceptado sin más, sino que también ha sido acorde con mi forma, o es acorde con mi forma de entender la vida y con el bagaje personal que a mí me acompaña. La gente se casa cada vez menos. La gente se casa cada vez menos, eso es una realidad, eso es incuestionable, y la gente también se divorcia cada vez más, que es otra realidad que es incuestionable. Al final es difícil abordar, claro, porque las situaciones personales de cada uno, ponerse en la piel de cada uno es realmente complicado, ¿no? Y es eso la máxima evangélica de no juzgues a los demás. Yo creo que esa hay que llevarla a rajatabla. Y además, hay que tener mucho valor, ¿no? Porque en principio uno se casa para tener una relación estable, sí. No digamos para toda la vida, porque eso ya no se puede decir, o sí. En mi caso, desde luego, no es solo estable, en mi caso me caso con la convicción de que es para toda la vida. Ya, pero para eso hace falta tener una seguridad que es difícil conseguir, ¿eh? Es que uno no puede abordar todo desde la seguridad absoluta y desde la certeza, es decir, al final tú tienes una relación con una persona que tú piensas y crees que va a ser para toda la vida, como es mi caso, pero tener la certeza de que eso va a ser así, yo creo que es ilusorio. Segundo, saber que vas a tener obstáculos y que vas a tener situaciones complicadas, tienes que ser consciente para poder abordarlas y sobre todo para poder superarlas. Entonces, desde ese punto de vista, desde luego, yo lo tengo claro que es para toda la vida y que estoy dispuesto a saltar todos los obstáculos que tengamos por delante para conseguirlo. Teniendo en cuenta además que aquí la valiente ha sido ella. Ya. La valiente ha sido ella. Al final, casarse con un personaje público en la España que vivimos hoy en día, mejor que en la España, en la sociedad que tenemos hoy en día, ¿no? Porque yo creo que esto pasa en cualquier lugar. Pues no, ¿Pero qué le pasa a nuestra sociedad? ¿Cómo definiría el alcalde de Madrid nuestra sociedad? Le pasa a nuestra sociedad que... pues mira, hay muchas veces que dicen que la política se parece a la sociedad. Sí. Creo que desgraciadamente es la sociedad la que cada vez se está pareciendo más a la política. ¿Por qué, desgraciadamente? Desgraciadamente porque yo creo que no tenemos la mejor política precisamente que podemos tener o que los españoles merecen tener, y lo digo sinceramente, y no lo digo en plan buenista ni en plan blanqueador, lo digo porque lo pienso, y yo soy parte importante de la política, pero creo sinceramente que los mensajes que transmitimos desde la política, no quiero decir que todos seamos iguales, creo que también las culpas no son las mismas, pero es cierto que yo creo que se están contagiando a la sociedad. Y así es más complicado. O sea, ¿polariza la política o la sociedad la que está polarizada? La política, en mi opinión, está polarizando la sociedad. Usted es un boomer, pero los millennials y los boomer, lo único que yo tengo de boomer son los chicles, que eran los que había en mi infancia. Eso demuestra... Eran los que había en mi infancia. Hay un 20% de jóvenes que, consideran que la democracia en realidad no es muy necesaria, que si hay un gestor que hace bien las cosas, pues oye, ¿para qué queremos votar? Es preocupante. Es preocupante la situación de la democracia en general, y la degradación que hay en las instituciones.
Pero hay una cuestión que también nos tenemos que plantear, ¿no? Es decir, y sobre todo desde la crisis del 2008, en España cada generación tenía la posibilidad, digamos, de vivir mejor que la generación anterior. Desde el 2008 no. Desde el 2008 los jóvenes sienten que van a vivir peor que sus padres o que van a vivir peor que sus abuelos, o por lo menos que no van a tener las oportunidades que tuvieron sus padres y sus abuelos. Y ese es un elemento peligrosísimo de fractura social, y no solo de fractura social, sino de distanciamiento de la política. ¿Por qué? Porque al final, si aplicas ese razonamiento, acaban diciendo, oye, pues si hay una persona que a mí me da un buen puesto de trabajo, me genera un buen futuro, pues eso incluso puede estar mejor que la democracia. Es decir, tenemos que tener peligro, tenemos un peligro ahí, pero hay una base real. Y es que los jóvenes sienten que es eso, no se lo sienten, está pasando, que van a vivir peor que sus padres y sus abuelos. Y eso para una sociedad es muy complicado. Claro, cuando uno es el sexto de todos los hermanos, es el... Y el último, sexto y último. Sexto y último es el mimado de la casa, hace lo que le da la gana. Sí, hace lo que le da la gana, pero no. Yo tengo que reconocer que esto es como todo. Esto era, ¿no?, como lo que te enseñaban en el colegio, ¿no? De Platón, creo que era el acto y la potencia, ¿no? Eso es. Es decir, yo no podía... sé si era Aristóteles. Era Aristóteles. No me acuerdo. No sé, pero acto y potencia yo creo que es de Aristóteles. Como lo haya confundido me van a caer palos, pero bueno, no pasa nada. Yo tampoco me acuerdo. Pero lo que digo es cierto que yo tenía la capacidad de poder hacer lo que quisiera. Sí. No es menos cierto que siempre fui un niño bastante responsable. Entonces abusé poco del privilegio de ser el último y del privilegio de que, a diferencia de mis hermanos que me habían abierto el camino, yo, sin embargo, ahí la verdad es que no usé demasiado de ese privilegio. Siempre fui bastante responsable y serio con mis cosas. ¿A usted estudiar le gustaba? A mí estudiar me convenía. Lo definiría de esta manera. Es decir, estudiar, gustarme, no. Pues para no gustarle... Por eso, ya lo sé. El temario de abogado del Estado eran 300. 485. 485. Que tengo grabados uno detrás de otro. Mucho administrativo. Tengo que estudiarlo, mucho administrativo. Muchísimo administrativo. Había dos troncales, que eran el derecho civil, en lo que es el derecho privado, y el derecho administrativo, en lo que es el derecho público. Es cierto que no es que me gustara, pero me convenía. ¿Por qué me convenía? Primero, porque yo creo que la formación es importantísima en la sociedad, y por tanto yo creo que te genera más y mejores oportunidades luego para lo que tú quieras hacer con tu vida y con tu futuro. Y en segundo lugar, porque claro, eso me permitía poder acceder a una posición. ¿Quiere decir que me disgustaba estudiar? Ni mucho menos. No, pero si la pregunta es, ¿te gustaba? Para meterse 485 temas, claro, y tanto administrativo. Pero la pregunta es, para mí la respuesta es, más que gustarme, me convenía para lo que era mi vida. Ya, los chicos ahora no perciben esto, o sea, no hay manera de motivarlos. ¿Qué hemos hecho mal? Hemos hecho mal, en mi opinión. Bueno, primero que claro, si los chicos perciben que aquí las leyes educativas cada cierto tiempo cambian, que no hay un hilo conductor al menos, porque no hay un hilo conductor al menos de las leyes educativas, pues al final van perdiendo. Que yo creo que se han perdido los valores del mérito, de la capacidad, del esfuerzo, del sacrificio. Creo sinceramente que eso sí se ha perdido. Es decir, el ejemplo a mí me parece palmario. Es decir, no es lo mismo no querer estigmatizar a una persona que permitirle que pase con 4 asignaturas. Ya. Es decir, eso es disparatado. Seamos realistas. Eso al final desincentiva a una persona para que pueda estudiar o para que pueda tener el incentivo de aprobar, de sacar cada vez mejores notas. Y por tanto, creo que ahí tenemos un problema, porque no podemos culpar a los jóvenes de sus problemas, porque sus problemas son nuestros problemas y porque sus problemas posiblemente vienen de decisiones que hemos tomado los que ya no somos jóvenes. Retamar era un colegio solo de chicos, ¿no? Solo de chicos. Igual que el mío. Sí. ¿Y eso le fue bien o tiene más inconvenientes o más ventajas eso? Sí, o sea, el hijo que va a tener, si es chico... si es chico no tendré ningún problema en mandarle a retamar. Ningún problema. Ahora está poco de moda esto. Da igual, me es indiferente. Creo que tengo un derecho fundamental reconocido en el artículo 27 de la Constitución, que es educar a mis hijos de acuerdo a mis convicciones como padre, y en su caso Teresa como madre, por supuesto, de los padres. Y por tanto, tengo muy claro que la educación segregada no es peor que la educación diferenciada. Hay algunos que dicen que es mejor, los anglosajones. Hay algunos que mantienen que es mejor la educación segregada. Lo que creo sinceramente es que los padres tienen que tener la libertad de elegir la educación que mejor. Por cierto, la educación segregada es plenamente constitucional, porque así lo ha declarado el Tribunal Constitucional en sentencia. Cuando decide estudiar Derecho, ¿es porque le conviene o porque le gusta? Porque, o las dos cosas. en este caso sí diría más bien por tradición.
Ajá. Ese que eso sí que diría más bien por tradición, porque era lo que había estudiado mis abuelos, era lo que había estudiado mi padre, era lo que había estudiado 4 de mis 5 hermanos hasta ese momento, pero yo tuve una duda que era estar en ese lado del micrófono y no en este. Yo en un momento dado tuve la duda de si estudiar... Todavía está a tiempo, ¿eh? Todavía estoy a tiempo, todavía puedo hacerlo, de si estudiar periodismo. Yo empecé Derecho y me vine a este. Empecé y acabé. Y el Derecho, que fue por tradición, luego se convirtió en un cierto gusto. Sí, sí, porque para meterse un par de volúmenes de civil hay que... No era sencillo y administrativo y de penal. Sí, Había algunas cosas que gustaban más y otras menos. Pero yo, que trato de ser una persona ordenada en la vida en general, creo que la carrera de Derecho ordena muy bien la cabeza. Yo creo que es una carrera que te permite tener la cabeza ordenada, y luego, como pienso que el derecho es la base sobre la que subyace todo, porque es la base sobre la que se generan las condiciones de convivencia, creo que es muy bueno lo de estudiar la carrera de Derecho. Para sacar una posición de abogado del Estado, no solo hay que tener mucho coco o mucha capacidad de estudio, hay que tener más cosas. Hay que tener aguante, mucho tiempo sentado, 8, 9, 10 horas. ¿Qué recuerdo tiene de aquel? ¿Cuánto tiempo tardó? Tardé 2 años y 9 meses en sacar la oposición. Por debajo de la media, digamos, de lo que se tardaba en sacar la oposición en aquellos momentos. Pues mira, oposité y por agradecimiento. Parece mentira, a ver. No por convicción, oposité por agradecimiento. Mira, es público que mis 2 abuelos eran abogados del Estado. Entonces, mis padres, su gran ilusión es que un hijo fuera abogado del Estado. Yo no iba a opositar, de hecho estaba inscrito en un máster de asesoría jurídica de empresas. Ajá. Ninguno de mis hermanos había opositado al Estado, era la última bala. Era la última bala. Así. Pero su padre le dijo, entonces, me haría mucha ilusión que fueras como tu abuelo. Mis padres, un día, en las vacaciones en verano, trajeron ahí donde estábamos veraneando a un abogado del Estado y me pidió, por favor, que oye, que había venido este amigo, que fuera a saludarle. Un señor brillante, señor brillante, sí. Señor brillante, que es abogado del Estado y notario, por cierto. Tiene las dos posiciones. Un acaparador. Y entonces, en aquel momento, esta persona, en vez de hablar con mis padres, habló conmigo durante 1 hora y media de las oposiciones. 1 hora y media. 1 hora y media. ¿Y qué le dijo? Pues me empezó a hablar de las bondades de la oposición, de lo que suponía en primer lugar, de la formación que te daba, de que no había que asustarse de que en el caso de que no la aprobaras, porque eso te generaba acceso al mercado profesional, pero que si la aprobabas ya se te abría una infinidad de posibilidades, la seguridad, en fin. Total, que no soy muy listo, pero al acabar la 1 hora y media dije, esto es un mensaje que me están enviando mis padres. Por favor, hijo, inténtalo al menos, que eres la última bala. Total, o sea, sus padres no hablaron directamente. No hablaron directamente. Fueron mucho más inteligentes, porque ya se sabe que a determinadas eso no edades... había salido en la comida, ni en el desayuno, ni en la cena, no. Bueno, alguna vez me habían dicho, vas a opositar, te lo estás planteando, pero no era algo. De hecho, cuando llegué y dije, oye, estoy inscrito en este máster, me dijeron, bueno, hijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y tal, o sea, es lo que hay. Entonces yo dije, bueno, no pasa nada, porque el máster empieza en septiembre, pero... Este verano me saco las oposiciones. No, pero en febrero había otra convocatoria de máster. Dije, oye, yo me pongo en septiembre, pruebo, cumplo con mis padres el compromiso y en febrero me voy al máster. Yo estaba convencido de eso. O sea, la idea no era acabar. No, mi idea era, oye, cumplo, lo voy a intentar, pero y le digo, mira, yo no llego. Veo complicado esto, yo aquí no llego y tal. Oye, y de repente me pongo a estudiar. Es una vida muy dura, muy sacrificada, porque eso es cierto, muy maniático, tremendamente maniático. Porque tienes que tener manías que tienes que... ¿Manías de qué tipo? Bueno, por ejemplo, a una hora tenía siempre... que estudiar a las 8:00. Si yo me ponía a estudiar a las 8:01, ya no me sentía de la misma manera estudiando. Ya tenía que hacer... Absolutamente inflexible con el horario. Inflexible con el horario. ¿Y maniático también la manera de subrayar los temas o no? Sí. De un color los artículos, de otro color la doctrina. Yo tenía primero lápices bicolores, de esos que era por un lado rojo y azul, pero de repente un día descubrí lápices gordos de colores diversos, de estos gordos que hay, naranja, verde, fosforito, tal, y ya me hice con esos. Y entonces, en mi casa tengo un bote con todos los lápices que utilizo en la oposición. Todos, que es el mejor recuerdo que tengo de la oposición. Y un color para cada cosa. El artículo de un color. El artículo de un color, la doctrina de otro, para que yo pudiera, porque luego mentalmente tú los tienes que tener en la cabeza. Y o sea que es más de memoria fotográfica, de memoria discursiva.
O sea, si le preguntan por un tema, que no, no sé, la ley de procedimiento administrativo, que no me acuerdo ahora ya de nada, ¿se acordaría del cuaderno o del libro? Sí, tú te acordarías, te serviría de guía. La memoria es discursiva, pero tú tendrías... ¿Por qué? Porque hablas a tal velocidad, que tú no puedes pensar lo que estás diciendo. Te lo tienes que saber, porque te lo tienes que saber, pero hablas a tal velocidad que en un momento dado tú tienes que tener referencias que te permitan seguir hablando a esa velocidad. Claro. Y eso es lo que me daban los lápices. Y entonces la mesa perfectamente ordenada, hasta tal punto que yo cuando llego todavía, 20 y tantos años después, voy a hacer el año que viene 8 trienios, que se dice en la administración. 8 trienios. Entonces yo llego a un sitio a comer y siempre, por muy colocados que estén los platos, los vuelvo a colocar. Y esto, sin que se escuche, me lo escuchen, en las comidas de Palacio Real, las comidas de Palacio Real hago lo mismo. Pero ahí mira que está perfecto. Ya, pero no puedo evitar tocar los cubiertos, tocar los platos, tocar los vasos. Pues esto para la vida de casado es un problema, ¿eh? Bueno, díselo a ella, que no lo entiende. O sea, ella sí que está desesperada con este tema, claro. No. Ella sí que está desesperada y luego, claro, se desespera con la puntualidad. Ya. Porque, claro, hay que ser extremadamente a las 8:00. A las 8:00, y entonces, claro, ya me lo dijo el otro día, eres un maniático. Claro, y tienes razón, pero es que es la oposición, es lo que te genera. ¿Y que eran 10 horas de estudio o qué? Era de 8 a aproximadamente a 10:30 de la mañana, a las que donde hacía un descansito para tomar algo, luego de 11 a 2:45, porque a las 2 en punto tenía que comer. 2 en punto. 2 en punto. Y además me acuerdo que coincidía con una serie que se llamaba Los ladrones van a la oficina, que es muy buena, y entonces yo mientras comía tenía que ver Los ladrones van a la oficina. Eso sí, a las 2 tenía que comer. Me acuerdo un día que mi pobre madre, no sé qué pasó, y me dio de comer a las 2:15. Y entonces le dije, mamá, te estás cargando mi oposición. Tú verás si quieres seguir por este camino, pero esto no, pobrecilla, por lo que me aguantó. Pero ahora dicen que el sistema de oposición es discriminatorio, porque claro, hay que tener una familia que te pueda mantener durante ese tiempo. Bueno, primero es el sistema de oposición que más iguala, en el sentido de que estás tú solo con tus temas y luego hay un tribunal, quiero decir, y por tanto todo el mundo tiene las mismas posibilidades de poder aprobar. En segundo lugar, en relación con lo que es cierto que supone un coste tanto de lo que es el coste propiamente del preparador, como que tú no estás ingresando durante los años que estás siendo opositor. Oye, para eso hay sistema de becas. Para eso hay sistema de becas y por tanto yo creo que se garantiza. Ahora, si se quiere modificar porque se dice que es discriminatorio, modifiquémoslo para que aquellos que no tengan capacidad económica la puedan tener. No para modificar el sistema de acceso y rebajar el nivel. Bueno, esto tendría una conversación larga porque los anglosajones tienen otro sistema. En la política, ¿cómo llega la política, la vocación política? Pues a la política, a mí siempre me había gustado. La política a mi madre le entusiasmaba, porque le entusiasmaba. Mi padre... Bien extradición. Sí, en ese sentido. Pero mi madre lo que hacía era que ella llevaba un colegio electoral de en aquel momento AP. En el distrito de Tetuán, y ella era la que interventores apoderados, claro, todos mis hermanos, los amigos, los primos, o sea, tenías que meter ahí, porque en ese colegio electoral debía haber unas 40 personas entre interventores y apoderados, con lo cual había que hacer una recolección. Y a ella le encantaba, nunca tuvo un cargo, porque nunca tuvo un cargo, ni pretendió tener un cargo, ni nada por el estilo, porque ella era simplemente que le encantaba, que ella era muy de AP en aquel momento, luego del PP, y fue la que... Más que a PPP, que por supuesto, la que además hablaba de política en casa. Ah, sí. Era la que hablaba de política. Su padre Mi padre tampoco no le entusiasmaba el tema. Por tanto, la que hablaba de política y la que metió la afición era mi madre. A partir de ahí, me afilié a los 18 años a Nuevas Generaciones. Mejor dicho, me afilió mi madre a los 18 años a Nuevas Generaciones, porque fue mi madre la que me afilió a los 18 años. Y siempre me ha interesado y siempre me gustaba. Y yo creo que inconscientemente una de las cosas que también... Tiene que gustar mucho la política para dejar una carrera de abogado del Estado. Tiene que gustarte, sin duda. Tiene que gustarte. ¿Pero qué le gusta al alcalde de Madrid de la política? ¿Qué le gustaba y qué le gusta ahora? Que considero que en el ámbito del servicio público es el camino más corto para tomar decisiones que mejoren la vida de las personas. La política es el camino más corto para las decisiones que mejoran la vida de las personas. Y si a ti te gusta el servicio público, y a mí el servicio público me encanta, creo que la política responde a esa vocación. Pero usted se levanta por la mañana y dice, hay tantos cientos de miles de madrileños que están esperando que yo les mejore la vida. No, supongo que no. Yo me levanto por la mañana y lo primero que digo, todavía
después de 5 años de alcalde es qué suerte tienes de ser alcalde de Madrid. Ya. De verdad. Porque el día que no piense eso, a lo mejor es cuando me tengo que ir. Ya. O sea, tú tienes que tener la ilusión todos los días, y la tengo de verdad intacta, de la suerte que es ser alcalde de Madrid. Oye, habría muchísima gente, de verdad, que es que vas a ver la capacidad que tienes, lo que supone ser alcalde, las posibilidades que tiene la ciudad de Madrid, el equipazo, por cierto, que tengo, que es lo mejor que tengo, que no soy yo ni mis virtudes y defectos, sino el equipazo que tengo. Pero yo tengo esa ilusión y esa alegría todas las mañanas de despertarme siendo alcalde. Oye, ha habido momentos que no era fácil despertarse con una sonrisa. Durante el COVID era muy complicado despertarse con una sonrisa. Pero vuelvo a lo mismo. Parece incongruente decir, oye, te levantabas feliz por ser alcalde durante el COVID. Es que cuanto peor estaban las cosas, más podías hacer y más podías arrimar el hombro. O sea, tenías la posición, digamos, para poder hacer eso, para poder dar el mensaje de tranquilidad, de esperanza, de confianza, de esto vamos, venga, joder, tomar decisiones. Entonces, a mí eso es lo que en el día a día me llena, desde luego, de la política, y desde luego me sigue llenando. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, gracias por estar con nosotros en la tarde. Muchísimas gracias. He disfrutado enormemente porque solo hemos hablado de política, la última pregunta. Y se agradece. Gracias.